Causas o desencadenantes del proceso del síndrome de quemarse en el trabajo o síndrome de burnout. Saludos a todos, mi nombre es Raúl Campagno, psicólogo general sanitario, máster en la intervención de la ansiedad y el estrés y técnico superior de prevención de riesgos laborales con 3 especialidades. Esto es el Psicopodcaster. Causas o desencadenantes del proceso del síndrome de quemarse en el trabajo o síndrome de burnout. Seguimos explicando y comentando la nota técnica de prevención 704. Antes de meternos en harina, decir que tenemos una buena noticia. Estamos justo desde el día 24 de octubre de 2022 en la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Se dedica este año a los trastornos musculoesqueléticos y la noticia nos dice que se resaltará en esta Semana Europea la importancia de los factores de riesgo psicosociales. Para los que estéis interesados, os dejo en la descripción del vídeo o del podcast el link a la noticia y también, por supuesto, a OSHA Europa. Aprovechamos para diferenciar OSHA de OSAS. En la descripción también os dejo un enlace. Bien, como hemos ido comentando en los capítulos anteriores sobre el síndrome de quemarse en el trabajo, capítulos 12 y 14 de la temporada 1, los orígenes de los daños psicosociales hay que buscarlos en las condiciones de trabajo. ¡Hey, psicopodcaster! ¿Y no influyen las variables personales? Pues como siempre digo, sí y no. Influir, claro que influyen. Si tienes 5 trabajadores diferentes sometidos a un mismo estrés, tendrán efectos diferentes. Pero del mismo modo que si sometes a 5 personas diferentes a un mismo contaminante, cada uno de ellos va a desarrollar daños diferentes o incluso puede que alguno de ellos ni siquiera desarrolle daños. Eso más bien tiene que ver con la variabilidad interindividual, solo que en el caso del contaminante está asumido que cada organismo se comporta de un modo diferente y en el caso del estrés, al que enferma se interpreta como que es blandito o que le falta formación para que tolere el estrés, ¿no? La nota técnica de prevención 704 nos dice: la exposición a factores de riesgo psicosocial, a fuentes de estrés en dosis nocivas y en concreto a variables como la carga de trabajo, la falta de control y autonomía, ambigüedad y conflicto de rol, malas relaciones en el trabajo, falta de apoyo social, falta de formación para desempeñar las tareas, descompensación entre responsabilidad, recursos, autonomía, etc., cuando se produce en trabajos en los que su contenido tiene unas demandas emocionales importantes y prestación de servicios humanos, puede dar lugar a la aparición de un proceso de estrés crónico que desemboque en un daño para la salud del trabajador, el síndrome de quemarse en el trabajo o síndrome de burnout. No os agobiéis por la definición. El síndrome de quemarse en el trabajo o síndrome de burnout se genera en las demandas de interacción, palabra clave, que se generan en el trabajo. No en las demandas del trabajo, sino en las demandas de interacción. Por eso decíamos en el psicopodcast anterior que esto era un marco más amplio que el del estrés laboral. Las demandas de interacción, ¿qué son? Pues como también hemos explicado en los psicopodcasts anteriores, suelen ser demandas realizadas por los clientes, pacientes, alumnos, usuarios en general, de la empresa u organización. Todos hemos visto personal detrás de una ventanilla con una cola kilométrica, discutiendo y con mal gesto con todos y cada uno de los usuarios de su servicio. ¿Bien? Este ejemplo nos va a acompañar el resto del psicopodcast, así que nadie saque todavía conclusiones sobre quién tiene la culpa, si la persona de la ventanilla o las personas de la cola, porque además en este caso ya os anticipo que no habrá culpables, y si los hay, no estarían ni delante ni detrás de la ventanilla. Bien, volvemos al texto. Cuando las exigencias excesivas se mantienen en el tiempo, esto genera un malestar emocional, alguna merma cognitiva y un caldo de cultivo para que genere un patrón de comportamiento en quien lo sufre que va a cabalgar hacia el desarrollo de lo que es el síndrome de quemarse en el trabajo. ¿Cuáles serían estas condiciones? Bueno, pues en cuanto a las condiciones de trabajo estaría la escasez de personal, el trabajo a turnos, clientes problemáticos, trabajo directo con la enfermedad, a veces en cuadros muy demandantes o en cuadros de dolor, de sufrimiento psicológico, la muerte o todo ello junto, que como sabéis también ocurre. La falta de claridad en los roles y funciones.
Os anticipo para cuando hablemos de acoso laboral que a veces hay trabajadores que interpretan su situación como de acoso cuando en realidad lo que sufren es una pésima definición del organigrama y una ausencia de delimitación de sus funciones. Hay otro aspecto muy importante, no sentirse valorado, no sentirse agradecido, sentir como que el usuario, cliente, paciente, alumno, padre de alumno, en lugar de valorar las funciones profesionales, solamente hablan para quejarse. Cuando además el trabajador siente que hay falta de apoyo por sus mandos o intermedios o incluso superiores, todavía la cosa va peor. Vilmar Scauffelli, en 1996, recuerda la nota técnica de prevención, elabora un modelo explicativo del síndrome de quemarse en el trabajo que se llama modelo de intercambio social. Nos indica o nos habla de la falta de reciprocidad. La falta de reciprocidad interpersonal por sí misma ya genera síndrome de quemarse en el trabajo. La falta de reciprocidad organizacional lo que genera es exclusión de la organización. Las dos juntas generan síndrome de quemarse en el trabajo, quizás porque ya estaba presente la primera condición. Psicopodcaster, no lo comprendo. Pues es sencillo. Si no estás bien con tu organización, te vas, pero sigues trabajando en tu área o en tu especialidad, en tu trabajo, pero no aborreces tu profesión, ¿vale? Si lo que falla o lo que falta es la reciprocidad interpersonal, entonces sí, te quemas. Si fallan las dos, por supuesto. Y esto no tiene más que ver con la persona psicopodcaster, es decir, no tiene que ver con cómo se toma cada uno las cosas. Pues recordemos otra vez que en prevención de riesgos laborales se evalúan las condiciones de trabajo, no a las personas. De evaluar a las personas, esto debería de ser en vigilancia de la salud y no hablaríamos de características individuales, sino hablaríamos de trabajadores especialmente sensibles. Y no pensemos que hablamos de lo mismo que hablamos al referirnos a las personas especialmente sensibles, sino que nos estamos refiriendo a algo que viene recogido en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En la descripción del vídeo os dejo el link a la ley. Y para los que tengáis interés y me sigáis por LinkedIn, el artículo 25 completo estará contenido en el texto. Los guiones de los martes los cuelgo los miércoles en LinkedIn y los de los jueves, lógicamente, los colgaré los viernes. Continuamos. Habíamos hablado de las condiciones de trabajo que favorecen el síndrome de quemarse en el trabajo y habíamos explicado ya lo que eran condiciones de trabajo. Ahora, dentro de la organización, los factores de riesgo serían... Vamos con ello. Pondré algún ejemplo para aligerar, ¿vale? Estructura de la organización muy jerarquizada y rígida. Falta de apoyo instrumental por parte de la organización. Como digo yo, un buen sistema informático no te hace feliz, pero un sistema obsoleto y reparcheado y recaututado te hace muy desgraciado. Falta de participación de los trabajadores. Uno llega proponiendo ideas, con ilusión y con ganas, y sus compañeros terminan de decirle, oye, mira, no es trabajo. Falta de coordinación entre unidades. Empresas que llegan las navidades y si hay 4 departamentos hay hasta 4 números de lotería distintos. Entre jefes ni se hablan, entre empleados tampoco. Falta de formación. Mira, vamos a implantar un superordenador cuántico que resuelve ecuaciones de tercer grado con 3 incógnitas. Pero en el presupuesto del ordenador no hemos metido el curso de formación para la persona que va a estar con el ordenador. El estilo de dirección inadecuado, entre los más citados, el autoritario, el pasota o el coleguilla de sus empleados. Falta de refuerzo o recompensa, falta de desarrollo profesional, siento que no estudié para esto. Las relaciones conflictivas, imaginad si de todo lo que hemos citado además hay mal rollito entre compañeros y o entre mandos. Desigualdad percibida en la gestión de los recursos humanos, ¿vale? Aprovecho y rompo una lanza por recursos humanos, no son los culpables de todo lo que ocurre en la Tierra, ¿vale? Sobrecarga de trabajo. Algún día hablaremos del síndrome de Karoshi. Literal, síndrome de muerte por exceso de trabajo, ¿vale? Para los que estéis interesados, os dejo en la descripción un link a un artículo del año 97 y en el abstract ya explica exactamente lo que es y además bastante bien, ¿vale? Regresamos de nuevo a la nota técnica de prevención 704. Descompensación entre responsabilidad y autonomía.
Es decir, eres responsable de algo, pero te quitan la autoridad, ¿vale? Asumid que cuando esto ocurre, quien nos quita la autoridad no va a ser responsable legalmente de la decisión que se supone que has tomado tú, aunque te hayan hecho tomar otra. Disfunciones de rol, conflicto, ambigüedad y sobrecarga de rol. En el psicopodcast del síndrome de quemarse y la gran dimisión se ponía el ejemplo de cosas que, bueno, pues pasan. Tú que eres psicólogo, pues además de supervisar vas a ser el psicólogo desempleado. No, acoplar y sorber no puede ser. O soy lo uno, soy lo otro, pero las dos cosas entran en conflicto. Sobrecarga de rol. Como eres el informático, además también te vamos a dar los teléfonos, el router, la fibra, la instalación de cualquier aparato electrónico, o sea, cambiar una bombilla para el informático. Falta de tiempo para el cliente, paciente, alumno, usuario del servicio en general. El factor tiempo es determinante dentro del estrés. Carga emocional excesiva, explicado ya más que de sobra. Falta de control sobre los resultados de la tarea. Pacientes que no se adscriben al tratamiento, alumnos que no modifican sus actitudes, clientes que no se leen las evaluaciones de prevención de riesgos, etc. Tareas inacabadas que no tienen fin. El trabajo que va y vuelve de la mesa 50 veces porque alguien te ha pedido que se lo mandes a todos los jefes de departamento para que cada uno aporte sus ideas, ¿vale? Poco margen de decisión. Eso de que solamente te preguntan por el color de las carpetas, ¿vale? Estresores económicos, situaciones en las que por desgracia, pues, ¿vale? Pues los trabajadores a lo mejor llevan 2 o 3 meses sin cobrar o cobran. Insatisfacción en el lugar de trabajo. Decía Paul Václavic en El arte de amargarse la vida: me puedes pedir que coma ajo, pero lo que no me puedes pedir es que además lo disfrute. En cuanto a los factores relativos a las relaciones interpersonales, usuarios difíciles o problemáticos, relaciones conflictivas con los clientes, dinámica de trabajo negativa, relaciones tensas, competitivas y problemas entre compañeros. Falta de apoyo social. Luego hay otro tema, que es que en lugar de apoyo social se genera un clima contra una persona en concreto. Entonces ya estamos hablando de mobbing. No hemos terminado la nota técnica de prevención. Hay factores que no voy a explicar porque entraríamos en características personales y cambios supraorganizativos. Sí que os recomiendo, como siempre, que veáis la nota técnica de prevención. Os recuerdo que es la 704, en la que también en la descripción os dejaré el enlace. Sí veremos en un podcast más las fases del proceso del síndrome de quemarse en el trabajo o burnout, el próximo jueves 3 de noviembre. Eso si nos deja la UE osa, en el sentido de que no nos dé una supernutrición y haya que hacerle un hueco. ¿Recordáis el ejemplo que pusimos del trabajador tras una ventanilla con una cola kilométrica de distintos usuarios? Pues ya os digo que yo, además de molestarme cuando no me tratan correctamente, como es lógico, igual que a cualquiera de vosotros, en el fondo veo síntomas de un trabajador que ha desarrollado el síndrome de quemarse en el trabajo y me genera una mezcla de compasión y tristeza. Pues esto ha sido todo por hoy. Teníamos muchísimos más ejemplos y muchísimas más cosas que contar, pero ya sabéis lo que es la tiranía del tiempo. Soy Raúl Campagno, psicólogo general sanitario, máster en la intervención de la ansiedad y el estrés y técnico superior en prevención de riesgos laborales con 3 especialidades. Esto ha sido el Psicopodcaster. Y recordad 2 cosas: prevenir es vivir, y que estudiéis, leáis, investiguéis, escuchad podcast de psicología o psicopodcast, id a terapia si lo necesitáis, porque la psicología no solo es la ciencia que estudia el comportamiento, también es la ciencia de la felicidad.